Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En nuestro último programa comenzamos a desarrollar el concepto del fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Y hablamos con Salvador de esta tendencia que estamos viendo tan marcada en nuestro mundo el día de hoy y la puerta que hemos abierto como sociedades, como mundo, al elegir también y poner en lugares prominentes a fundamentalistas o ideas fundamentalistas para que gobiernen nuestro mundo. Sin lugar a dudas, Salvador, esto nos ha traído muchos de los dolores de cabeza que hoy estamos experimentando. Y nos seguirán trayendo dolores de cabeza en la medida en que transformemos la fe simplemente en fanatismo. Ahora, si entendemos la fe y si creemos en la fortaleza de la fe, yo creo que una fe que no puede confrontarse con otra idea, que no puede discutir, que no puede buscar caminos de refutación o de coincidencia, es una fe demasiado débil, es una fe que no tiene fundamento. La fe, para tener fundamento, tiene que saber confrontarse con todas las ideas y tiene que dar respuestas. Y si entendemos que el cristianismo es toda una cosmovisión, es decir, que es una visión totalizadora del mundo y de la historia, entonces tenemos que enfrentar estas teorías, tenemos que saber conversar, discutir, establecer principios y dar respuesta. Cuando nosotros hablamos de los fundamentalismos, recordábamos que la palabra fundamentalista nace entre 1910 y 1915 y nace justamente de un grupo de dos pastores, eran que sacaron una serie de folletos acerca de los fundamentos de la fe verdadera, ¿no? Y establecieron ese principio, y que lo hacían como reacción. Lo hacían como reacción porque creían que muchas de las doctrinas y muchas de las enseñanzas que traían algunas corrientes de pensamiento que ellos sentían como contrarias a la fe, pero que nunca habían analizado en profundidad, ¿no? Nunca las habían analizado, que nunca las habían estudiado, que ni siquiera sabían lo que decían, porque comenzaron a decir barbaridades con respecto a las teorías que venían desde el otro extremo, ¿no? Por ejemplo, escuchaban la evolución de las especies de Darwin y decía que Darwin decía que el hombre desciende del mono. Claro. Y entonces traían como respuesta que en el zoológico nunca ningún mono se había transformado en hombre, ¿no es cierto? Y lo que dice Darwin no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Pero en estas simplificaciones y estas ridiculizaciones que ellos querían hacer, mostraban justamente la falta de criterio y la falta de capacidad, sobre todo, como para enfrentar la teoría de la evolución y decir, esto es lo que creemos y esto es lo que no creemos, ¿no es cierto? E incluso todas estas manifestaciones llevaban a someter a la gente que creía a ciertos patrones dogmáticos de conducta donde, bueno, usted tiene que creer esto y si usted no cree esto se va al infierno, ¿no es cierto? Y entonces aparecían graves problemas porque los que estudiaban, por ejemplo, los que iban a las universidades, tenían que estar en contacto con estas doctrinas. Y leer los libros. Y de leer los libros, y muchas veces veían cosas coherentes en estas doctrinas, pero después el domingo, cuando iban a la iglesia, tenían que sacarse la cabeza, dejarla a la entrada, dejar todo razonamiento, y para poder seguir perteneciendo, para poder seguir expresar su fe, tenían que ignorar todo lo de la semana. Y esto traía una dicotomía muy dura y muy difícil. Yo te quiero decir que en el aspecto personal, yo sufrí bastante esto, y lo sufrí bastante durante mi adolescencia. No porque yo perteneciera, ni porque el grupo donde yo estaba fuera fundamentalista, sino porque las ideas fundamentalistas en cuanto a la fe se habían diseminado de muchas maneras y por muchos movimientos. Hay que decir que muchas de las ideas fundamentalistas bajan de los Estados Unidos por muchos movimientos norteamericanos que se enquistan en América Latina y que transmiten el fundamentalismo de los Estados Unidos. Por eso hay que tener un cuidado muy grande con la penetración que estos grupos hacen, ¿no? Pero que la fe cristiana no es la fe norteamericana, ni es la fe inglesa, ni es la fe italiana, claro, ni la fe cristiana es otra cosa, está al margen de las nacionalidades y de las características de estas naciones. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que cuando analizamos todos estos temas tenemos que ir a profundizarlos y tenemos que también mirar
qué es lo que está diciendo el que está del otro lado, ¿no? Y también mirar cómo estoy interpretando yo la Biblia. Creo que estas son dos cosas que las tenemos que tener bien claro. Puede ser que el otro esté equivocado. Bueno, yo lo voy a refutar si está equivocado, y lo voy a refutar con argumentos. Puede ser que yo esté interpretando la Biblia equivocadamente también. Uh-huh. Puede ser que yo esté simplemente parcializando, uh-huh, ¿no es cierto?, esto. Y yo tengo que escuchar también las preguntas del otro lado, ¿no? Tengo que ver qué es lo que pasaba del otro lado. En general, los fundamentalistas tuvieron problemas con Darwin y tuvieron problemas con la teoría de la evolución. Fue uno de los estandartes de pelea, sí. Y te puedo decir que en este momento todavía en los Estados Unidos existe mucho de esto, ¿no es cierto? Surge Darwin, y Darwin habla de que, bueno, las especies fueron cambiando, fueron transformándose. No vamos a ser técnicos en un programa de radio, ¿no es cierto? Pero que surgieron y fueron modificándose, y que hubo modificaciones, ¿no? Y justamente los fundamentalistas tomaban Génesis y decían, no, pero Dios hizo esto y así quedó, ¿no es cierto? Dios creó esto y así quedó. Y es notable que ellos leían el capítulo primero de Génesis y literalizaban todo. Uh-huh. Ese capítulo para ellos era literal. Si decía fue la mañana y la tarde del primer día, eso significaba 24 horas. Claro. No importa que el sol fuera creado en el cuarto día, y no importa todo lo que sabemos nosotros que es un día para nosotros en la Tierra, y que en Júpiter un día es de otra medida, y que de acuerdo con donde esté situado en el universo, lo que se llama día es diferente. ¿No es cierto? Ellos no entendían nada de esto. Si dice días, 24 horas. No se dan cuenta, en primer lugar, que el primer capítulo de Génesis está escrito como una poesía. Ese es el tipo de lenguaje utilizado. Ese tipo de lenguaje. Entonces hay que entender que si está escrito como una poesía, hay que entenderlo como tal. Hay que entender que se utilizan términos que significan ciertas cosas, y que bien puede ser que la mañana y la tarde sean el comienzo y el fin de una etapa. Claro. ¿No es cierto? Es lo más lógico, pero además se habla muchas veces en la Biblia del día de Jehová, y vendrá el día de Jehová grande y terrible, y eso no hace 24 horas, ¿no es cierto? Se está hablando de todo un período que se va a abrir como el día de Dios en la historia. No es la única vez, pero los literalistas y los fundamentalistas, con tal de refutar, se encerraron en eso, y se encerraron en una visión totalmente limitada, ignorando que en el primer capítulo de Génesis solamente 3 veces en todo el capítulo se utiliza la palabra crear. Claro. Únicamente 3 veces se dice en ese capítulo que Dios sacó algo de la nada, ¿no? Lo que quiere decir que, y acá hay que buscar justamente a alguien que ayuda a este pensamiento, aunque yo no coincido con todo lo que él dice, pero alguien que nos ha ayudado en este pensamiento ha sido Teilhard de Chardin, sí, ¿no es cierto?, que ha estudiado todo esto, que en vez de levantarse y decir no creo esto, ha empezado a estudiar la teoría y estudiar la Biblia y tratar de compatibilizar, a ver, ¿qué es esto? Porque el fósil ese existe. Porque en alguna forma los dinosaurios desaparecieron, ¿no es cierto? Porque sabemos que son previos a la aparición del hombre. ¿Qué es lo que sucedió acá? Y trató de mirar este primer capítulo de Génesis como la palabra de Dios revelada a los hombres, no como un tratado científico, sino para explicar realmente la intervención de Dios en la historia. Y es notable que el primer capítulo de Génesis, cuando uno mira todo lo que dice la geología y todo lo que dicen los que estudian estos temas, en cuanto al orden en que fueron apareciendo las cosas, uno puede determinar en el primer capítulo de Génesis 14 hechos que aparecen allí, que nosotros llamaríamos hechos creacionales. Después voy a explicar bien esto de hecho creacional, ¿no? 14 hechos creacionales que están en Génesis 1, puestos en orden, sí, y que hoy los estudiosos dicen que realmente fue así. ¿Qué posibilidad tenía Moisés, por medio del azar, de ordenar esos 14 hechos en el perfecto orden en que están? Claro. Lo que quiere decir que Dios le mostró ciertas cosas, pero le mostró lo que el hombre necesitaba entender. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia habla, por ejemplo,
del sol que sale y que se pone, y todos sabemos que el sol ni sale ni se pone porque es la tierra la que gira, pero para el hombre común el sol sale y se levanta y llega a su cenit y baja. Claro. ¿No? Entonces la Biblia habla para el hombre común. Si hubiera hablado para el científico, hubiera hablado de rotación de la Tierra, pero no habla para el hombre común, y habla para los hombres de todos los tiempos. Y entonces me dice que Dios fue creando todas esas cosas, y me va marcando todos esos periodos, ¿no es cierto? Y lo muestra en una forma tal que los estudiosos se quedan asombrados cuando leen Génesis, al mostrar primero cómo, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? Sí, ¿No es cierto? Sí. Allí en Génesis aparece, cuando uno comienza a leer el primer capítulo de Génesis, y basta con leer los primeros versículos para ver que allí está la descripción acabada de lo que nosotros llamamos una nova, por ejemplo. Ajá. ¿No es cierto? Y eso aparece en el primer capítulo de Génesis. No hace falta ir muy adelante en todo esto, y en el primer versículo. Yo voy a leer el primer versículo de Génesis, y seguramente los que estudian y están del otro lado se van a dar cuenta de lo que quiero decir. En el primer capítulo de Génesis, que es donde se habla de la creación, comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esto sería el título. Claro. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí hay toda una descripción de un abismo de oscuridad, de un agujero negro, diríamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a dar comienzo a esta creación? Y dijo Dios: sea la luz, y lo primero que se produce es justamente ese estallido de luz, donde se separa la luz de las tinieblas. Ahora, en este capítulo se usa 3 veces la palabra bará en hebreo, que significa sacar de la nada. Sí. Porque hay 2 formas de hablar de crear. Está el que crea tomando lo que ya está y dándole diversas formas, que sería hacer. Claro. ¿No es cierto? En el sentido que nosotros hablamos de creadores, cuando hablamos de un artista, estamos diciendo de que él toma determinadas formas y las cambia, y está la palabra sacar absolutamente de la nada. Donde no había nada, apareció algo que antes no estaba, algo que no se puede explicar ni siquiera por el acomplejamiento de la materia, algo que aparece allí. 3 veces aparece en el capítulo de Génesis. Y después de la pausa, tal vez podamos hablar explicar de esto. Explicar de qué es. Ya venimos entonces. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos recorriendo dentro de este tema vasto que son los fundamentalismos, viendo a veces como en teorías específicas como es la de Darwin, la de el origen de las especies, la teoría de la evolución, como la llamamos, cómo a veces nos cerramos a pensar y ver cosas que se dicen allí y de alguna manera discutirlas con nuestra fe de una manera inteligente. Estabas hablando un poco, Salvador, para contextualizar todo este problema grande que hay entre evolución, creacionismo, cristianismo y evolucionistas, lo que es el primer capítulo de la Biblia, el libro de Génesis, donde allí están los pocos versículos donde se describe todo lo que Dios ha hecho y cómo lo hizo. Bueno, en el primer capítulo de Génesis, la sabiduría de Dios colocó solamente en 3 lugares la palabra crear. Y yo creo que esto es justamente lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso es que la palabra crear, y después aparece la palabra hacer. Claro. Pero la palabra crear aparece en primer lugar para decir que Dios creó la materia, ¿no? Que la creó de la nada. De la nada, ¿no? Entonces, cuando se habla de crear los cielos y la tierra, es decir, y la tierra estaba desordenada y vacía, es
la materia en caos, ¿no es cierto? Cuando Dios crea la materia en caos, Él la saca de la nada. Y es interesante porque Newton dijo, la materia es eterna. Ajá. Yo recuerdo haber discutido con mi profesora de física, que esa se decía incrédula, y que todo se podía explicar lógicamente, cuando dijo esta frase, la materia es eterna. Y yo le dije, no, mire, si usted me habla de materia eterna, me está metiendo un concepto teológico, concepto de eternidad. Me tiene que decir de dónde salió la materia, quién la hizo. Claro. Y esto es justamente uno de los misterios. La materia es eterna. Sí, se transforma en energía y la energía en materia y todo esto, pero de algún lado tiene que salir ese elemento fundamental, ¿no es cierto?, del que están hechas todas las cosas. La tabla de Mendeleev, todos los elementos. Esto, dice, esto Dios lo sacó de la nada. Y después con esto hizo. Ahora, ¿cómo hizo? No me dice. Me dice que Él dio orden y eso se fue reacomodando. Ahora, Dios no trabaja como los magos, ¿no es cierto? Dios no es Mandrake, aquel famoso personaje de historieta que decía algo y eso se creaba así, sino que yo me imagino esas grandes épocas de transformaciones donde Dios está dando órdenes y la creación está respondiendo y notablemente del caos se llega al orden, cuando en general las cosas tienden al caos. Es verdad. ¿No es cierto? Todo tiende al caos. Es decir, uno ordena algo y se desordena, pero nunca se vuelve a ordenar solo, ¿no es cierto? Las cosas tienden al caos, tienden al desorden, tienden a la desintegración. Sin embargo, la materia se fue ordenando y se fue acomplejando. Y esto es importante. Es importante que aparece allí un proceso que de no estar Dios presente sería un proceso de degradación. Y sin embargo, porque está Dios presente, es un proceso de creación, donde las cosas se acomplejan cada vez más, donde las cosas van creciendo, por así decirlo, y se van formando. Pero por supuesto se necesita una intervención de Dios. Y esa otra intervención de Dios, ese nuevo vará, Dios sacó de la nada, aparece cuando se designa por primera vez a la vida biológica. Interesante. La vida biológica. Es decir, que yo puedo organizar la materia. Y puedo llegar a armar con la materia muchas cosas, pero hay un elemento incomprensible, que es el elemento de la vida, que es lo que hace que esa materia funcione como funciona, y crezca, y se multiplique, que me habla de un creador. Y allí es donde aparece nuevamente que Dios sacó de la nada. Lo otro puede irse formando por acomplejamiento de la materia. Yo puedo llegar por acomplejamiento de la materia, ¿no?, a formar un ser, pero ese ser necesita vida. Y acá me refiero, por ejemplo, a un capítulo del profeta Ezequiel, capítulo 37 del profeta Ezequiel, donde dice que en una visión que tiene el profeta, ve que todos los huesos que estaban desparramados en el campo se unen y se pone cada hueso en su lugar, y sobre los huesos sube la carne y suben los tendones y sube todo, y al final dice, pero no había vida en ellos. Y se necesitó que Dios dijera que el profeta le hablara al Espíritu. El Espíritu de Dios es el que da vida y podía dar vida. Entonces en ese momento se vuelve a decir allí que Dios sacó algo de la nada, sacó la vida. Eso incomprensible, porque en definitiva los hombres somos materia, pero somos materia habitada, ¿no es cierto? Los seres vivos, vamos a dejar el hombre para el final, ¿no es cierto?, porque ahí aparece nuevamente la palabra vará, pero los animales son seres vivos, y usted que ha tenido un perro, un gato en su casa, un pájaro, usted sabe que hay algo misterioso en esa vida, que uno lo percibe en el momento en que el animalito expira. Hay algo allí que se va, que es mucho más que un cuerpo funcionando, es mucho más. Ese perro que saltaba, que movía la cola cuando usted llegaba a su casa, que manifestaba toda su alegría, que desarrollaba sentimientos, que tenía un carácter, en alguna forma se vacía en un momento. Bueno, dicen que para llenar esa materia inerte, para llenarla y para darle vida, Dios hizo ahí una operación creacional donde sacó algo de la nada, algo que es incomprensible. Y la tercera vez que aparece es cuando aparece el hombre, cuando dice que creó Dios al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es mucho más que un animal. El hombre es el ser que se piensa a sí mismo, es el ser que razona, el pensamiento que no está atado al instinto, que puede pensar su propia existencia. Por eso, Teilhard de Chardin, con mucha sabiduría, él habla de una cosmogénesis, para hablar del principio de la materia, de una
génesis para hablar del principio de la vida y de una noogénesis para hablar del principio del pensamiento. Porque el hombre, solamente con la vida, no hubiera pasado a ser un animal. Pero Claro. acá hay una acción de Dios que pone el espíritu, que pone el soplo de vida, y que el hombre con el soplo de vida se transforma en un alma viviente que razona, que piensa, que se piensa a sí mismo, que puede manejar su instinto, que puede manejar su libertad, que puede decir no, que puede decir sí, y esto lo diferencia justamente del animal. El animal atropella a un hombre y lo mata, no es responsable ante la ley. El hombre hace lo mismo y es responsable. Allí hay un elemento fundamental que Dios pone. En medio de todo eso, Dios puede haber actuado de muchas formas. No sé si Darwin dijo, lo que dijo Darwin era la forma de Dios. Muchas de las cosas que dijo Darwin han sido superadas, ¿no? Muchas de las cosas están vetustas, ¿no es cierto? Pero muchos creen justamente que hubo un movimiento y una transformación. Y no están en contra del primer capítulo de Génesis. Por supuesto. Están simplemente enfocando el capítulo primero de Génesis, no como lo enfocan los fundamentalistas, sino en otra forma. Y no dejan por eso de creer en la autoridad y en la inerrancia de la Biblia. Siguen creyendo en eso. Y por eso tenemos que respetar a quienes están mirando esto y están estudiando la ciencia y están leyendo la Biblia y son respetuosos de la Biblia, y en vez de encerrarse en vanos fundamentalismos y en fanatismos religiosos, encuentran que hay mucha más grandeza de la que pensamos en la palabra de Dios, porque la Biblia puede contestar a la ciencia moderna muchas cosas y puede hacerle muchas preguntas. Las preguntas de dónde ha salido la materia, ¿no es cierto? Estas grandes preguntas. Y creo que esto marca justamente la sabiduría de la palabra de Dios. Y creo que el fundamentalista, queriendo defender la palabra de Dios, está ofendiendo la fe, está tratando de destruir la fe y está minimizando lo que es la maravilla de un Dios que ha hablado en lenguaje sencillo, pero que ha dejado las huellas de su eterna sabiduría y de que lo complejo de formar el universo está encerrado en esas palabras. Por eso creo que este primer capítulo de Génesis, maravilloso como es, encierra mucha más riqueza de la que le ve el fundamentalista y encierra toda la sabiduría de Dios. Por eso sigo creyendo que la Biblia es eterna palabra de Dios, es lo que Dios ha dejado para todos los hombres, y de ninguna manera, para leer la Biblia, hay que suicidarse intelectualmente. Uno puede seguir viviendo y pensando y leyendo la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el Dios también de la razón, y la razón no se contradice nunca con la palabra de Dios. Y vuelvo a la frase de Maimónides: cuando no coincide la ciencia con la Biblia, tengo que revisar la ciencia porque puede estar equivocada, pero tengo que revisar también mi interpretación de la Biblia, porque yo no soy Dios interpretando la Biblia, y a lo mejor yo me equivoqué cuando interpreté ciertas cosas. Creo que la humildad es la virtud fundamental de aquel que se acerca a la palabra de Dios.
Escuchábamos parte de la obra de George Gershwin, Rapsodia en Azul, una composición para piano, solo y banda de jazz escrita en 1924, época en la que escuchábamos se estaba desarrollando todo este movimiento del fundamentalismo en los Estados Unidos, siendo Gershwin un escritor, compositor norteamericano que seguramente vio de alguna manera eso reflejado en su cultura. Ahora queremos invitarle a usted a opinar de todo lo que ha escuchado y darnos su postura, su manera de ver estas cosas y cómo lo aplica a su vivencia de la fe. Puede ir a nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, y encontrar allí la opción de escuchar nuevamente el programa, de descargar el archivo MP3, el texto también para leerlo en línea o descargarlo y desde allí contactarse y escribir sus comentarios sobre lo que ha escuchado. tierrafirmertm.org. Desde allí la conexión a las redes sociales, suscribirse a nuestro boletín electrónico, también escuchar los grandes temas y otros materiales como artículos, noticias, está todo allí. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.